¿Qué nos quedaría hacer? ¿Recuerdan cuál era la derivada? Porque en la derivada vamos a reemplazar por menos 5. La derivada era, vamos a escribir acá, f' de x va a ser igual a 2 por el primer paréntesis, que era x al cuadrado más 4x, ¿sí? Entonces un paréntesis, parece un valor absoluto, pero es un paréntesis. Y todo eso multiplicado por otro paréntesis más, que nos va a dar 2x más 4. Muy bien, si yo reemplazo en esa función derivada por el menos 5, y acá les voy a pedir ayuda a ustedes, ¿qué me da, positivo o negativo? Negativo. 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 O sea que si yo reemplazo por menos 5, en este lugar, la derivada es menor que 0. ¿Qué indicaba cuando la derivada era negativa? ¿Se acuerdan? Decrece. Decreciente. Decreciente. Muy bien. Después reemplazamos por menos 3. ¿Qué va a pasar con la derivada en ese lugar? Queda positiva. Positiva. Todos están haciendo la cuenta, ¿no? Lo están verificando, no me mientan. Miren que no les puedo ver la cara acá. ¿Qué pasa con menos 1? Queda negativa. Crece. ¿Da negativa el menos 1? Sí, a mí me dio negativa. Muy No sé bien. los demás. Confío en ustedes. Si dicen que da negativa, seguimos haciéndoles caso. Ya va a saltar a ver si nos equivocamos en alguno. Y en el último di, positivo, eso también me va a dar positivo, ¿no? Pregunta, ¿es necesario hacer esta práctica siempre, ir probando con todos los elementos en cada intervalo? ¿O que yo encuentre el primero y ya me dé negativo, puedo asegurar que es uno de cada uno? Hay que hacer todo. Hay que hacer todo. Hay que hacer todo, porque a veces los puntos críticos, además de que sean como condición, los lugares donde la derivada se anula, también tengo que estudiar porque esos puntos críticos para transformarse o para tener, o sea, tienen como nombre punto crítico, pero para que tengan como apellido máximo o mínimo, se tiene que corroborar que antes de ellos la función decrezca y que después crezca, o viceversa, porque si no, no son puntos críticos. Son puntos críticos que no van a tener como apellido máximo y mínimo, sino que van a tener otro apellido que va a venir más adelante. Entonces, sí o sí me tengo que tomar este trabajo. Yo sé que ustedes están pensando que son muchas cuentas y todo, pero asegúrense de hacerlo. Pregunta, esta es la derivada primera, ¿está bien? Y me dio negativa. ¿Dónde estaría el gráfico de esta derivada primera? Desde el menos infinito hasta el menos 4. Hago de vuelta la pregunta un poco más fácil. El menos 4 era un 0 de la derivada primera. Si yo estoy diciendo que antes la derivada primera es negativa, ¿qué estoy encontrando en este caso del gráfico de la derivada primera? El conjunto de negatividad. Muy bien, el conjunto de negatividad. Cuando paso entre menos 4 y menos 2, que sería el otro 0 de la derivada primera, me va a dar el conjunto de positividad. ¿De quién? De la función derivada. Cuando paso al 0, me vuelve a dar, por esta información que está acá, otra vez conjunto de negatividad del gráfico de la derivada primera. Y cuando me paso del 0, ¿está bien? Me da la información del conjunto de positividad. Toda esta info que yo estoy haciendo acá, ¿de quién es? Del gráfico de la derivada primera. ¿Y qué información me aporta eso con respecto a la función original? Y acá esto es lo que tenemos que recordar y no marearnos. En este lugar de menos infinito a menos 4, la función, si es negativa, decrece en el primer intervalo. ¿Qué pasa en el segundo? Crece. ¿Qué pasa en el tercero? Vuelve a decrecer el gráfico. ¿Y qué pasa en el último? Vuelve a crecer.
Entonces, los conjuntos de positividad y de negatividad de gráficos de la derivada primera nos proporcionan los lugares donde la función original decrece y donde la función original crece. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Entonces vamos a ver un gráfico. Ahí están los resultados, de acuerdo a lo que ustedes dijeron, estos fueron los resultados que nos fueron dando y hubo coincidencia. Una vez que tenemos eso, y esto es hay mucho que hacer. Sergio creo que les presentó la información de esta manera. Yo además de esta manera a veces les hago hacer un cuadrito que creo que Tochi en algún momento se los había explicado, donde a ese cuadro que hicimos antes le voy agregando esta información. Ahí lo que estoy diciendo es la derivada primera decrece, la función decrece porque la derivada primera es negativa, crece porque la derivada primera es positiva, vuelve a decrecer en este intervalo y vuelve a crecer ahí. Entonces, ¿qué puedo decir ahora sí? Que el mínimo, este menos 4, ahí la función presenta un mínimo. En menos 2, la función presenta un máximo. Y en 0, la función presenta un mínimo. ¿Qué tendría que hacer yo para saber cuál es este primer mínimo que le vamos a poner una letra? A ver. Vamos a ponerle a este punto A, a este punto B y a este punto C. Yo tengo del punto A, del punto B y del punto C solamente la coordenada X. Entonces, ¿qué puedo decir? Porque tengo que responder. Si la X vale menos 4, ahí hay un mínimo. En el punto B, si la X vale menos 2, en ese lugar voy a tener un máximo. Que van a ser, nosotros por ahora lo vamos a llamar, creo que ya lo dijeron los otros profes, no vamos a buscar si son absolutos o son relativos. Para nosotros van a ser todos relativos porque vamos a estar trabajando ahí en un intervalo chiquito. Después veremos a partir del gráfico cuáles son absolutos y cuáles son relativos, pero eso por ahora no es importante. ¿Cómo hago para encontrarle el valor de la función, o sea, la i a cada uno de esos elementos? Reemplazo la funcional. No te escuché, Danisa, perdón. Reemplazo se te escuchó y después no pude escuchar bien. Te reemplazan la función original. Muy bien, chicas, perfecto. O sea que voy a ir a la función original que era x al cuadrado. Y acá, si ustedes tienen ganas, me van ayudando y van haciendo las cuentas. Más 4x, que es la original. Un error muy común es ir a reemplazar a la derivada. Ustedes recuerden que siempre que yo busque el valor de la función, estoy hablando de la función original. ¿Cuánto me da? El menos 4. Ese menos 4 lo ubicamos en las 2x y hacemos la cuenta. A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Puede ser que de 0? 0, muy bien. Les pregunto, ojo lo que van a responder, ¿eh? ¿El menos 4 era un 0 de la función? Sí. Sí. Entonces, está perfecto. ¿Quién más era un 0 de la función? 0. El 0. El 0. Esta cuenta ni la hago, ya sé que me da 0. Y acá para Florencia, que preguntaba si eran los mismos, ¿ves? De los ceros, hay dos que son iguales, lo cual no significa que tiene que pasar. En este caso sí pasó. Y si reemplazan por menos 2, ¿cuánto les da? A ver si 16. ponemos... Muy 16. bien. Muy bien. Y fíjense, para menos 4 me da 0. Para 0 me da 0. ¿Cómo el criterio de la derivada primera cierra en todo? Y para menos 2 me da 16. El valor más alto que toma la función de estos tres puntos es el menos 2 en 16. Pero además, ¿qué pasa en ese punto? La función se mueve de ser creciente antes a ser decreciente después. Y eso me asegura que este punto sea el máximo. ¿Y por qué les tengo o les escribo esto? Porque cuando nos pregunten dónde está el máximo y dónde está el mínimo, nosotros tenemos que decir cuánto vale su valor de x y cuánto vale su valor de y. Porque muchos dicen, tiene un mínimo menos 4. Sí, es verdad. Pero un mínimo es un punto. Y para que ese mínimo exista, tiene que tener un valor de x y un valor de y. Entonces,
¿Qué nos quedaría? Reemplazar en la función original para sacar cuánto vale la i, o sea, cuánto vale la función en cada uno de esos puntos críticos, que ahora ya tienen nombre y apellido. El punto crítico A se llama mínimo y es menos 4, 0. El B es un máximo y es menos 2 y 16. Y el C se llama mínimo y es 0, 0. ¿Preguntas hasta acá? ¿Estamos bien? Tuvimos una función linda porque las polinómicas son geniales. Bien. Aldana dice que vamos bien. ¿El resto? ¿Podemos seguir? Una poquito más complicada. Sí. Muy bien. Perfecto. Sí. A mí no sé por qué, pero me da 32. Perdón, no te escuché. No sé quién habló. De vuelta, alguien preguntó algo y no lo escuché bien, perdón. Bueno, seguimos entonces. Si no quedó nada por preguntar, seguimos un pasito más, a ver hasta dónde podemos llegar. Bueno, ahí estaría el gráfico de la derivada, fíjense. ¿Ven? Acá teníamos el punto, el gráfico de la función original, y ahí están los dos puntos. Miren, qué belleza. Cómo se complica todo si nosotros vemos ese gráfico así de una y decimos, no, qué sé yo. Es más, ¿saben lo que se toma mucho? Se toma cuál es el gráfico de la función y cuál es el gráfico de la derivada. Y a veces es complicado. ¿Vamos? Si yo no hubiésemos hecho todo el trabajo y no les doy las fórmulas, ¿cómo me doy cuenta yo cuál es el gráfico de la función y cuál es el gráfico de la derivada? ¿Qué se les ocurre hacer a ustedes? Ah, qué pregunta difícil. Esto es un ejercicio de cuestionario y de parcial. Y esto lo tenemos que entender bien, porque después viene el gráfico de la derivada segunda también, o sea que va a aparecer otro gráfico más metido acá adentro. Entonces, ¿cómo a partir de un gráfico reconozco cuál es cuál? Ahí tengo un gráfico con dos funciones, y no me dicen cuál es la original y cuál es la derivada. Y me preguntan, señalar cuál es el gráfico de la función y cuál es el gráfico de la función derivada. ¿Qué dicen ustedes? Vería qué pasa cuando una es negativa y vería el Bien, comportamiento de la segunda. muy bien, perfecto. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros antes que nada? Vimos las raíces. Yo, muy bien, yo me centraría la mirada, ¿qué pasa en esos lugares donde se corta el eje de la C? Y después sí haría lo que vos me dijiste para ver dónde la función es negativa o es positiva. Miremos este cero que está acá. Acá se cortan dos funciones. Acá se corta una sola y acá se cortan dos funciones. Capaz que este donde se cortan dos nos complica un poco. Pero este donde se corta esta función, y ahí tengo el punto más alto. ¿Qué me está diciendo? Que el rojo es el gráfico de la derivada, porque cuando la derivada se hace cero, ahí hay un máximo o hay un mínimo. ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Ven? Ahora sí, yo digo, bueno, perfecto, pero ¿qué pasa acá? Esto rojo, acá es positivo hasta acá. ¿Qué pasa con lo verde? Entonces, una vez que yo encontré un puntito que se corta el eje X y que el otro no, me fijo si ahí hay derivada, si puedo decidir cuál es la derivada. Ahora yo digo, desde menos 4 hasta 2, la función roja es positiva, la verde crece. Desde menos 2 hasta 0, la función roja es negativa, la verde decrece. Entonces, ¿qué puedo asegurar? Que el rojo o el fucsia en este caso pertenece a la derivada y el verde pertenece a la función original. Muy bien. Recuerden. Profe, Sí. disculpe, entonces se da cuenta por los ceros, ¿no? Por donde corta la derivada. Como que me cuesta, viste, darme cuenta. Vos sabés que Lo entiendo, pero me cuesta. yo te voy a decir algo. Eso que a vos te cuesta es el error del 90% de los exámenes. No saber cuál es cuál y cómo me doy cuenta. Entonces vos acordate lo que nosotros hicimos.
Nosotros tuvimos la función f. A la función f le sacamos los ceros. Después hicimos la derivada. Y a la función derivada también le sacamos los ceros. ¿Está? Este dato algo me está diciendo. Por eso yo siempre voy a ver qué es lo que pasa en el eje de la C. Y siempre voy a lo más fácil. En el menos 4 y en el 0 hay un lío, se cortan 2 puntos. Entonces me paro en el menos 2. Este número que está acá es el 0 de uno de estos dos. ¿De quién? ¿De f o de f'? Bueno, ¿cómo decido eso? Yo como sé la teoría, ese número 0, si este fuera la derivada, en ese mismo lugar tiene que haber o un máximo o un mínimo. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, como en este lugar se corta la parte roja nada más, y es el 0 de alguna de las dos funciones, y coincide con que el verde allá tiene un máximo, la roja es la función derivada. Y para corroborar eso, hago lo que por ahí dijo Florencia hoy. Me fijo qué pasa antes del menos 2, por lo rojo. Antes del menos 2, la función es positiva, o sea, está por encima del eje de la X. ¿Y qué pasó con la gráfica del verde? La función crece. Después del menos 2, la función es negativa. ¿Cómo sé eso? Porque su gráfica está por debajo del eje X. ¿Qué tiene que pasar con su función original? La función decrece. Entonces ahí ya estudié y ya me puedo asegurar que la roja es la derivada y la verde es la función original. Pero no es el único método. Yo como sugerencia siempre miro qué pasa con los cortes con el eje X. Y a partir de ahí me fijo si es el 0 de una de las dos, si en ese lugar hay un máximo o hay un mínimo. En este caso está muy fácil. Hay un máximo, entonces en ese máximo que está ahí, yo ya determino cuál es la derivada y cuál no. Pero tenete paciencia, Flor, porque esto es muy, a ver, es muy tramposo, porque vos empezás a mirar todo a la vez y querés responder todo de una, y a veces no sabés ni lo que estás buscando. Por eso, primero los ceros, y después de ahí reviso qué es lo que pasa. Ese cero que encontré, ¿de quién es? ¿Es de los dos? Me complica la vida. ¿Es de una sola? Bueno, ojo, ahí puede pasar que haya un máximo y un mínimo. Y ahí lo estudio después qué pasa a los costados de él. ¿Va más o menos? Sí, sí, ahora sí, más o menos sí. Lleva tiempo, paciencia, paciencia. Aparte a vos te presentan, yo no es por asustarte, pero a vos te presentan ese gráfico y te presentan otro gráfico más. ¿Sí? Porque no va a ser el único gráfico. Ahí va a haber una tercera gráfica que es de la función derivada. Entonces vos decís, ajá, ¿y yo cómo me doy cuenta? Bueno, de a poquito, entre la primera derivada y la original, miremos los ceros. Y miremos si algún cero corta una de las dos funciones en uno solo. Si pasa eso, en ese punto nos paramos y miramos si hay un máximo o un mínimo. Y ahí ya tenemos mucha información. Cuando aparezca otro gráfico más, ya vamos a ver qué hacemos. Miren qué función fea le tocó ahora. Esta sí es complicada, ¿eh? Y no puedo decir nada porque la elegí yo. Así que no la voy a criticar. Está bárbara la función. ¿Cuál es el dominio de esa función? Miren que el lápiz está nervioso porque no se escucha nada. Es una función polinómica por un lado, multiplicada por una exponencial. ¿Alguna de las dos tiene problemas con el dominio por sí solas? No. Por lo tanto, puedo asegurar que el dominio son todos los reales. Muy bien. Ningún valor del eje X hace que esta función no exista. Primera cuestión. Segundo, hacemos los ceros. A ver, ¿por qué yo tomé eso y me olvidé de la otra función? Cuando yo igualo a cero la función, me voy a encontrar con lo siguiente. Mi función que está ahí tiene una multiplicación. Si yo igualo, como dijimos antes, cada parte a cero, cuando igualo e a la x igualado a cero, eso nunca me va a cero. Por lo tanto, en ese lugar no voy a encontrar solución con esa parte. La solución la voy a encontrar con la otra parte que ahora sí
la voy a resolver por medio de una cuadrática. A ver, díganme ustedes los resultados, por favor. ¡Apa! ¿Qué pasó? ¿No estarán haciendo la fórmula? ¿O sí? Puede ser que una de aproximado menos 2,27 y el otro 1,77. ¿Lo hiciste con la calculadora o lo hiciste con la fórmula? Con la fórmula. Porque a mí me da menos 3,5 y 1. Capaz habré hecho algo mal. A ver, si hay algún otro dato por ahí que nos ayude. Yo lo estoy haciendo con la calculadora Ajá. y me dice que una X es 1,77 7. Horrible el y la número. otra que es menos 2,27. Entonces sería así, a ver. Menos, yo no tengo la calculadora a mano, pero me pareció que daba un número más lindo. ¿No? ¿Algo así? Acá. Sí. Menos Sí. 2. Como Menos 27 Ajá. ¿Y 1? y el otro 1,77. Entonces estaban bien tus resultados, Anisa. Muy bien. Si ustedes lo dicen, yo no lo estoy haciendo, así que confío en sus resultados. ¿Qué son esos valores que están ahí? Son los ceros de mi función. ¿Tienen algo que ver con la derivada, con los puntos críticos, algo? No tienen nada que ver porque estos son los valores de la función. O sea, si este fuera mi eje X, se va a cortar. El X1 va a estar ahí y el X2 va a estar acá. Ni idea de lo que va a pasar con la función todavía. ¿Qué información me pueden dar estos dos elementos que están acá? Me pueden dar como información dónde está el conjunto de positividad y dónde está el conjunto de negatividad. ¿Está? Si yo quisiera sacarlo rápido a eso, ¿qué harían ustedes? Acá estoy en menos 2 para no esperar y dice, yo quiero saber la positividad y la negatividad ya. ¿Qué harían? A ver. ¿Qué se les ocurre? Tomaría un valor antes del menos 2,27. Perfecto. Un valor por acá, un valor por acá y un valor por acá. Entonces ahí podría sacar aproximadamente dónde está la positividad y la negatividad a partir de que estos dos ceros estén bien. Perfecto. ¿Se entendió eso? A ver qué viene después. Bueno, ahí vendría la positividad y la negatividad. Y ahora viene mi pregunta. Ahí están los resultados, ¿ven? Miren el gráfico. Menos 2,265 no sé cuánto y 1,76. O sea que está perfecto los dos resultados de ustedes. Ahí están los dos valores que acabamos de encontrar recién. Entonces, una vez que yo saqué el dominio, una vez que tengo los ceros, me voy al GeoGebra y veo el gráfico. ¿Ven? Eso que hacíamos recién, que ustedes habían planteado, reemplazar antes, reemplazar después y reemplazar después, es la forma analítica. Sí. Tengo una duda, pero en la diapositiva anterior, que siempre le erro y me olvido de preguntar. Vale, Camila, espera que Cuando vuelva. sacamos los intervalos de positividad y negatividad, Sí, que se agrega un número adelante del menos 2,17, por ejemplo, sí. ¿cómo hago yo para saber si es positivo o negativo, ya que los dos tienen signo negativo? Eso es lo que siempre me entró duda, ¿por qué ponen positivo, por qué ponen negativo? Y me confundo. Bueno, mira, perfecto. Había dado menos 2,7, ¿no? Vamos a poner así. El primer elemento, menos 2,7. Vos elegís uno antes. Suponete menos 3. ¿Está bien? Lo que vos estás eligiendo es la X.
No estás eligiendo nada más que un valor que te va a decir cómo es la función. O sea, si tu función es negativa o es positiva. A vos lo que te preocupa no es ni este menos ni este menos. Te preocupa qué signo va a tener el resultado, porque ese va a ser el resultado de la i. Entonces, vos vas a meter la función acá. El menos 3 lo vas a poner e a la menos 3, que te va a dar un número positivo. O sea, este se va a hacer positivo. Después decís 2 por menos 3 al cuadrado, esto te da 18. 18 menos 3 es 15, y 15 menos 8 es 7 positivo. Los dos te dan positivo. Más por más O sea es que más. se reemplaza el valor de la X por el valor que yo tomo anteriormente. Exactamente. Y eso que te está dando acá más, te está diciendo que en ese lugar hay un conjunto de positividad. ¿Ok? No mires este menos y no mires este menos, porque ahí a veces donde te puedes llegar a confundir. Claro, yo reemplazando voy a tener el resultado y si el resultado es positivo o es negativo, así sería. Exactamente. Vos tenés que enfocarte en qué signo tiene el resultado después de reemplazar por el punto que vos elegiste. Y voy reemplazando por término. Exacto, después por intervalos. Después elegís otro intervalo. Ahora sería, en este caso, menos 3, menos 8. ¿Por qué? ¿Cuál elegiste vos? El que dice X menos 8. ¿Pero por qué valor elegiste? Mirá que estabas, no te En el olvides menos que, 3. pero verá que estos son los ceros. ¿Sí? Yo elegí el menos 3 porque está desde el menos 2,7 para allá. Ahora tenemos que elegir entre el menos 2,7 y el 1,2. Acá me dio positiva. Ahora voy a elegir acá en el medio, por ejemplo, 0. Y lo reemplazo. E a la 0, positivo. Cuando reemplazo este por 0, acá me va a dar 0, acá me va a dar 0. Este no me va a dar positivo, ahora me da negativo. Más por menos es menos. Ajá. Entonces, en ese lugar tengo un conjunto de negatividad. Y después elijo 1 del 1,2 para allá. Ahí está. ¿Ahora sí? Ahora sí. Perfecto. Muy bien la pregunta. Entonces, ya sabemos dónde es positiva y dónde es negativa. En el caso que te pierdas, Camila, no se olviden del GeoGebra. Siempre digo lo mismo. Esto, si lo hubiésemos tenido cuando estudiábamos nosotros, ¿cuántos pelos más tendría, por ejemplo? No se me estarían cayendo ahora. Pero bueno, ¿ven? Acá está lo que dice el gráfico. Acá estaba el 0. Antes la función es positiva. Entre ese valor y este valor, la función es negativa. Y de acá para allá, la función vuelve a ser positiva. Perfecto. Les pregunto a ustedes, mirando el dibujo, ¿dónde suponen ustedes que hay un máximo o hay un mínimo? A simple vista, ¿no? Acá estamos jugando a suerte y verdad. ¿En 1? En el 1, acá abajo. Pareciera, coincido con vos, en el 1 algo está pasando. ¿Y en algún otro lugar? Para mí Menos por acá no. 2,27. Y un poco. ¿Por qué menos? Mirá que menos 2,27 corta el eje X. Para mí hay un máximo por este lugar. Y otro por acá, un mínimo, pareciera. ¿Está? ¿Les parece o no? Sí. Bueno, ahora, yo tengo que hacer una pregunta en esta gráfica. ¿Tiene asíntota vertical? ¿No? Bien, no. No. ¿Tiene asíntota horizontal? Tampoco. Ya. Esperen un segundo. Miren lo que pasa con la función cuando se va al menos infinito. ¿Se ubicaron? Cuando mi función se va para allá, a pesar de que el gráfico parece que se están una encima de la otra. ¿Y pero no está tocando el eje No, X? claro, lo que pasa es que yo no lo puedo ampliar más porque pareciera que no. ¿Cómo puedo comprobar si eso es verdad o no es verdad? O sea, como vos decís, si lo está tocando o no lo está tocando, haciendo el cálculo Saco de el límite. con X tendiendo a quién.
Si me voy para ese lado. Infinito. A A menos menos infinito. infinito. Menos infinito. Y si tuviera asíntota horizontal, ¿qué me tendría que dar como resultado? Un número real. Un número real. Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a ver qué pasa. La fórmula era e elevado a la menos infinito, multiplicado por una función polinómica, que si yo la reemplazo, eso me va a dar un número grande, me va a dar infinito. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, ¿qué hace ese e a la menos infinito? Hace que me quede e a la infinito acá abajo. Y este número va a ser muy grande. ¿Por qué? Me estoy yendo, ¿ven? Como el infinito acá tenía una e elevado a una menos infinito, lo mandó como denominador. Al mandarlo como denominador, y prueben ustedes, ¿qué pasa si yo hago 2,7 a la 1, 2,7 a la 2, 2,7 a la 100, 2,7 a la 1.000.000? Este número es cada vez más grande. Entonces, ¿a qué tiende este resultado? A 0. Y si tiende a 0, esto es una asíntota horizontal hacia el menos infinito. O sea que el eje X se comporta o tiene un comportamiento asintótico cuando la X tiende al menos infinito. Ahí, como ustedes dicen gráficamente, parece que lo toca, pero si nosotros ampliamos se van a dar cuenta que no lo toca. ¿Estamos de acuerdo? Este tiene una maldad con la asíntota. Por eso, de vuelta, repito, el gráfico es mi salvación. Muy bien, ¿qué tendríamos que hacer ahora? Buscar los puntos críticos. Derivamos e igualamos a 0. Pregunta, ¿todos saben por qué la derivada de esta función es esto que está acá? ¿Qué fue lo que apliqué ahí? Para pasar de esta función a su derivada. ¿Cómo derivé e a la x por todo este Producto de paréntesis? dos funciones. Muy bien. Producto de dos funciones, u por b. ¿Y por qué me quedó un producto? Porque si yo hago el producto de dos funciones era u', lo voy a hacer acá, mira. Sería u', ¿qué es? E a la x, que sería lo mismo, ¿no? Multiplicado por b, que sería 2x al cuadrado más 8, más x, perdón, menos 8. Esa sería b, que sería la función sin derivar. Más x menos 8. Más, ¿cómo seguía el producto de dos funciones en la derivada? La primera función sin derivar, que volvería a ser e a la x, multiplicado por la derivada de la segunda, que ahora sería 4x más 1. ¿Bien? ¿Se entendió la derivada? ¿Y entonces por qué me quedó allá esa fórmula sin nada que ver a lo que vos estás haciendo? ¿Por qué? Porque como aparece e a la x, yo puedo sacar factor común e a la x, para que quede más chico. ¿Se acuerdan que les hemos dicho que a veces hay que trabajar algebraicamente para que esto quede más lindo? Entonces, ¿qué me queda? 2x al cuadrado más x menos 8 en el primer término. Voy a borrar esto. Ese ya no va a estar, eso ya no va a estar. Entonces, ¿qué me queda? Miren, 2x al cuadrado es este 2x al cuadrado que está acá. Una x más 4x son 5x y menos 8 más 1 es menos 7. Y entonces ahí escribí de la forma más simple posible la derivada de esa función. ¿Por qué? Pensando por qué la tengo que igualar a 0. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. En la próxima nos vemos el miércoles. Seguramente sigamos con este ejercicio. Que tengan un lindo día mañana. Aprovechen a descansar. Y en un ratito, en un rato subo esta clase al campus. Cuídense mucho y nos estamos Gracias, viendo. profe. Gracias, Chao, profe. Hasta luego. Gracias, profe. chicos, Hasta Gracias, luego. nos vemos. nos vemos.